Bueno, qué gusto saludarlos a todos ustedes hoy nuevamente en Change TV. Esta idea que nació precisamente porque muchos de ustedes nos pedían traer información de valor, traer invitados de lujo, gente que increíblemente ha vivido experiencias que nos pueden ayudar a subir nuestro nivel personal y profesional. Y como no, hoy pues no es la excepción. Hoy tengo la oportunidad de invitar en Change TV a una persona que conocí, ella no me va a hacer mentir. Le dije, acá podemos hacer muchas cosas juntos porque se van a dar cuenta de una energía increíble. Yo no sé cómo logra hacer una entrevista de estas teniendo un bebé de 3 meses, pero cuando la van a escuchar van a darse cuenta que ella es un motor, es una caja de ideas, es una caja de buenas prácticas y de unas experiencias increíbles. Una politóloga que a sus 16 años tuvo la oportunidad de iniciar su carrera profesional estudiando precisamente acá en Colombia. Pero antes y más preámbulos y presentarles a nuestra invitada, quiero recordarle a todos ustedes que pueden seguir estos capítulos por nuestro de YouTube, saludando, como no, a todos nuestros países de América Latina que siguen estos capítulos de Change TV. También pueden consultar este episodio por el podcast de Spotify. Acá debajo en el link de YouTube les vamos a dejar pues, nuestra Spotify, o como no, también a nuestras redes de Facebook, en donde hemos visto bastante acogida. Así que bueno, quiero también compartirles un saludo en Argentina, a mi gran amigo Pablo Barazzi de Grupo Integrar. También, como no, saludar a Miami, saludar a Puerto Rico, a Yolén, que pronto espero poder traer personas de Puerto Rico aquí a Change TV, y a República Dominicana, desde donde estaremos transmitiendo en mayo. Nos hicieron una gran invitación, así que vamos a tratar de estar allá en la bella isla, también contando con muchos invitados de lujo. Entonces, bueno, también recordarles que Change TV es un concepto va a transmitir información de valor en 6 perspectivas. Han habido capítulos en donde estamos transmitiendo lo que llamamos el anillo 1, que es todos los temas personales. El anillo 2, donde vamos a trabajar y hemos trabajado ya conceptos y herramientas para desarrollar equipos de alto desempeño. El anillo 3, todo lo que tiene que ver precisamente con liderazgo. El anillo 4, por cierto, del anillo de liderazgo, que tuve la oportunidad de invitar a José Vicente Pombo. Te mando un gran saludo, amigo, que espero que salgas del COVID. La verdad que te aprecio montones, sabes el cariño que te tengo y sé lo difícil que puede estar pasando en este momento. Así que, hermano, toda mi buena vibra para ti. Espero escucharte pronto, sano y salvo. En el anillo 4, temas de management. En el anillo 5, temas de cliente. Y en el anillo 6, temas de perspectiva y futurología. Con el comité editorial nos reunimos todas las semanas y analizamos qué invitados de lujo podríamos traer. Y gracias porque nos aceptó Marcela hoy una súper invitación. Y yo le decía a ella, tenemos que hacer la entrevista en Change TV porque es tanto lo que puedes compartir en estos 45 minutos que se va a quedar corto. Entonces, sin más preámbulos, Marcela, ¿cómo has estado? Sí, yo no, encantada de poder tener este espacio contigo. Me encanta la idea de poder conversar y charlar. Sé de tu apretada agenda, así que el agradecimiento es mío a ti y a todo tu equipo de Change TV, por supuesto, por esta invitación. Qué dicha que podamos comentar cosas que sean de utilidad para todo el ecosistema. Así que muchas gracias. Cualquier voluntario que necesites para República Dominicana cuenta conmigo, que yo como poco. Ay, me encanta tu sentido del humor. Así que nada, sí. Voy a hacerte una presentación de la hoja de vida un poco diferente. No me gustaría como simplemente leer todas las cosas que has hecho y pasar desapercibido. Te voy a hacer unas preguntas de tu hoja de vida para que la gente te vaya conociendo y tú me vas contando así en respuestas muy cortas para qué te sirvió esa experiencia. Porque si vamos a hablar de relaciones públicas, pues ella es un ejemplo de que durante toda su larga trayectoria, vuelvo y le repito, desde los 16 años empezó a estudiar ciencias políticas. Así que empecemos por ahí. ¿Para qué te sirvió estudiar ciencias políticas? Te voy a contar una historia que además creo que todos los que estudiaron conmigo en la promoción se acordarán. El primer día que tuvimos de clase nos preguntaron por qué estábamos estudiando ciencia política y obviamente todos contestaron, ¿no?, las súper respuestas. Yo lo escogí porque quería realmente cambiar el mundo y en algún punto uno tiene ese deseo y esos anhelos de trabajar en la ONU y acabar el hambre y lograr la paz mundial, ¿no? Un poco suena respuesta de reina, pero lo quería. Pero realmente me pareció muy chistoso contestar que lo quería estudiar para tener de qué hablar en los cócteles. Entonces, obviamente, quedé como si fuera la más hueca del planeta, si no tuviera más de 2 dedos de frente,
pero lo más divertido de la historia es que Allá está volví. Marcela. Lo siento mucho, tenemos acá dos internets y se van cayendo uno tras de otro. No estoy en Bogotá, como se pueden dar cuenta, pero bueno. No sé en dónde me quedé, pero bueno, al final lo que les contaba es que terminó la reunión y básicamente lo que nos permitió fue darnos cuenta que la ciencia política nos da un aspecto, un espectro muy amplio para entender, para analizar, para calcular, para tener también herramientas de estudio social y, por qué no, obviamente, de investigación y demás. Entonces, eso me ha servido muchísimo y, obviamente, haber estudiado en una de las mejores universidades de Colombia, que es los Andes, así como en muchas de las universidades donde he estudiado, yo digo que más allá del contenido que aprendes y de la experiencia que tienes estudiando, la gente con la que estudias se vuelve tu primer amigo y tu primer contacto para de ahí en adelante. Yo hoy en día tengo amigos que están muy bien posicionados, tengo amigos que están, digamos, ejerciendo en distintos gremios, en distintos ámbitos, y pues es muy fácil alzar el teléfono y pedir un favor o contactar o hacer algo que uno necesita, porque pues al fin y al cabo terminas haciendo un relacionamiento increíble. ¿Para qué te sirvió estudiar a tus 25 años de edad etiqueta y protocolo? Bueno, esa la estudié, yo es que soy medio nerd a veces, entonces necesito como tener los diplomas de lo que me va gustando, entonces ahí terminé con un montón de posgrados y de cursos y de cosas, porque creo que es importante igual tener como la parte académica y de ahí se desprenden muchas otras. ¿De qué me sirvió? Contactos, por supuesto, había 20 personas que estaban estudiando conmigo y que servían y que trabajaban en lo mismo, pero sobre todo donde más le puse ahíncos fue en el tema diplomático y en el tema de etiqueta. Aquí la gente piensa, y cuando yo en su momento decía, no, es que yo hago eventos, la gente pensaba que yo iba a inflar bombas, globos, literal, o que estaba haciendo piñatas, o que estaba haciendo matrimonios, y no, yo, digamos, desde temprana edad empecé a hacer eventos corporativos y eso me fue permitiendo tener mejores contactos, con una mejor habilidad logística para poder entender bien qué necesitaba cada organización y sobre eso poder plasmar la estrategia del evento. El evento no podía ser simplemente, ay, bueno, hagamos eventos y ya está, que nos permitió con ese diplomado, fue precisamente tener más bases teóricas y prácticas, ¿por qué no?, de conocer muy bien etiqueta. Un evento no los ve, pero los que los hacemos sí sabemos que detrás tienen que estar hechos para que el evento sea todo un éxito. Adicional, tenía una clase de enología 1A y de coctelería. ¿Y para qué te sirvió? Es muy bueno, te vuelvo y repito, me encanta conversar contigo, se pasa rapidísimo. ¿Para qué le sirvió a Marcela estudiar periodismo? Bueno, yo tenía como desde pequeña esa vena, ese gusto de poder escribir, me gustaba muchísimo escribir, y obviamente cuando estudia uno un idioma le enseñan como toda la parte estructural de los idiomas. Yo nunca pude aprender, yo no sé qué es un pasado, un pretérito, perfecto, pluscuamperfecto, a mí esas cosas nunca las entendí, pero a mí yo tenía como una lógica mental y de hecho por eso aprendí 2 idiomas por mi cuenta, y es que la gramática me costaba mucho trabajo. Entonces en su punto dije, bueno, yo de alguna manera si quiero dedicarme a escribir y quiero escribir medianamente bien, al menos tengo que tener unas bases. Y me llamaba mucho la atención también toda la parte de radio, televisión y demás. En el fondo, ¿para qué me sirvió? Para conocer muy bien qué quiere un periodista, cómo lo necesita un periodista y cómo le debo yo presentar las cosas a los periodistas, los diferentes formatos, cómo vienen también las noticias, cómo yo me puedo sentar de la nada a escribir un artículo rapidísimo. En fin, es supremamente útil. Nunca me dediqué a ser periodista porque rápidamente me di cuenta que en este país no era bien pago y no quería tampoco estar detrás de nadie con una grabadora para ganar muy poco. Por más que me apasiona, me di cuenta que tenía que sacarle provecho a la parte que realmente necesito, y es entender la cabeza de un periodista para poder llegar más fácil a él. Mezclemos un poquito con tus trabajos, que son todos maravillosos. Honestamente, toda la gente que siga después a Marcela en LinkedIn o los datos que ella vaya a dar, se van a dar cuenta que tiene 1000 cosas para preguntar. Solo vas a escoger 2 o 3 para entrar ya en materia. ¿Para qué te sirvió trabajar con uno de los hombres más ricos de Europa en Inditex? Uy, esa fue la experiencia de mi vida. Tenía 27 años, me fui a hacer una maestría a España y parte de mis prácticas laborales, ellos escogían a qué estudiante querían y a mí me escogieron en Inditex, en Galicia. Y la historia más divertida, Ciro, si me permites, es que el primer día de entrada a trabajar pisé
Amancio Ortega. Estaba entrando al comedor. Soy la única que lo hace, además la embarré por todas las puntas, o sea, me equivoqué por todo lado, porque claro, yo iba nerviosa, ansiosa, estaba en el emporio de la moda, una de las grandes empresas españolas, tenía una oportunidad única, iba a trabajar en la dirección de comunicación, y era obviamente extranjera, o sea, una colombiana en Galicia no tenía, mejor dicho, era completamente una ilusión que nada que ver. Y ese primer día, entonces, bueno, llegué, la inducción, uno todo nervioso, ansioso, además el vuelo se retrasó, nos dejaron botados en Cali, bueno, eso fue un rollo, pero cuando llegamos, ya entré a trabajar 2 días tarde después de quedarme del vuelo y perder la conexión, en fin, y llegamos a un comedor, ellos allá tienen una planta, es una cosa increíble, y al que tenga la oportunidad de ver el caso de Sara, tanto de Harvard como los videos que hay mostrando las plantas de producción y demás, tiene que hacerlo porque es una cosa que uno no se cree y realmente es increíble. Llegamos al comedor de empleados y obviamente el comedor en esa época tenía 2 turnos porque había muchísima gente en la planta, en toda pues la planta de producción y todo lo que había allí. Entonces la puerta era de vaivén, pero tenía un vidrio. Entonces cuando yo fui a entrar vi que venía alguien, entonces yo di un paso hacia atrás y me pareció muy fácil, yo sentí algo blandito y yo me giré y vi a un señor viejito y yo dije, ¡ay, qué pena! Primero que todo, no sé en otros países de Latinoamérica, que creo que es igual, qué pena en Colombia para nosotros es también qué vergüenza. Pero en España, qué pena es me das lástima y qué vergüenza es qué pena. Entonces le digo, ay, qué pena, señor. Encima en España no se utiliza el señor o el señora como lo usamos aquí, porque pues es muy, según ellos, franquista y demás. Entonces, claro, le digo yo, ay, qué pena, señor. Y entonces él lo único que hizo fue agarrarme de los hombros y me dice, ay, qué mona, qué mona. Qué mona allí es tan simpática, ¿no? Claro, además le hablé en un acento que pues nada que ver. Y de ahí en adelante ya nos veíamos, nos encontrábamos, una persona admirable, increíble, porque es que estaba pendiente del mínimo detalle. Si tenía que bajar cajas, se ponía la camiseta y las bajaba. Si tenía que hacer lo que tuviera que hacer, ahí estaba. Y uno lo veía rodando por toda la nave y por todos los lados. Y siempre me veía y me saludaba, porque ya obviamente se acordaba y le parecía súper simpática, pero esa fue una de las experiencias, volviendo a tu pregunta original, muy enriquecedora. En esa época llevábamos comunicación para más de 4.000 tiendas en 82 países, lanzamientos en 2 países, logramos también, pues yo logré hacerles una métrica, si ustedes saben, bueno, Sara y las marcas de ellos no pautan en ninguna publicación, pero obviamente desde una dirección de comunicación tú tienes que conseguir que la marca suene, que la marca se vea donde se tiene que ver. Entonces, les hice un sistema de métricas para mirar de las principales publicaciones de prensa y revistas cuánto estábamos haciendo por cada una de las marcas y pues hice un trabajo también muy, muy chévere. Al final me pidieron que me quedara, pero tenía otra oferta en Madrid y ya la verdad es que estaba un poco cansada de vivir en Galicia, que es literal en el fin del mundo. Entonces me fui a trabajar a Madrid, pero fue increíble. Hoy en día todavía me hablo con varios de mis compañeros de la época y es una experiencia única. Yo creo que si la gente la pudiera tener, aprendería muchísimo. Y empezar de ceros, ¿no? Porque sí, al final yo ya tenía 27, 28 años, yo ya había tenido 3 negocios, yo ya había trabajado, había estado en campañas políticas, ya había hecho de todo y volver a empezar de becaria, practicante, allá le dicen becaria, pues obviamente era como, ven a hacer un clipping de prensa y yo era como, y me los ponían a hacer porque por los idiomas, entonces tocaba traducir todo, tocaba enviar como toda la información a la mesa, pero ya después, cuando tú vas mostrando la valía de tu trabajo y hasta dónde eres capaz de llegar, pues te empiezan a delegar más cosas y al final pues estaba haciendo cosas muy, muy, muy chéveres, muy bacanas, muy legales, muy chidas. Claro. Estoy intentando abarcar todo tu espectro latinoamericano. Oh, está súper. Pero es que fíjense además, porque si vamos a hablar de relaciones públicas, una persona experta en relaciones públicas no es experta solo porque lo dice, porque se leyó un libro, se escuchó un podcast, simplemente porque tiene 3 contactos en el celular. Es porque Marcela ha hecho una carrera que la ha llevado a no solamente estar en Colombia, ¿no? Has tenido la oportunidad de trabajar en España, en Estados Unidos, en América Latina. La última pregunta para entrar en materia, ¿para qué te sirvió trabajar con el programa de MIT para emprendedores menores? Wow, ese es uno de mis trabajos favoritos del mundo mundial. Trabajé como directora de Innovators Under 35, que es como la iniciativa que tiene MIT para encontrar a esos emprendedores menores de 35 años que son el futuro en la tecnología.
del mundo, y yo lideraba la parte de Latinoamérica, 18 países. Seguramente muchos de los que están acá han escuchado esa iniciativa, se han postulado. Entiendo que tienes muchos emprendedores en tu audiencia. Y ese fue uno de los proyectos más bonitos que alcancé a hacer, por un lado porque realmente podía visibilizar el trabajo que estaban haciendo esos emprendedores, que no necesariamente contaban con las herramientas para hacerlo visible y para posicionarse en sus mercados o en su país o en la región. Y por otro lado, porque personalmente fue una gran experiencia llevando equipos en diversos países, gestionando muchos proyectos a la vez, asistiendo a reuniones, a eventos, entendiendo los ecosistemas de todos los países, porque al final cada país tiene su truco, su forma de hablar, su forma de negociar, y nosotros pues llegábamos a la academia, al sector de gobierno, llegábamos a las empresas privadas. Entonces también empiezas a conectar con todos esos actores y es una delicia porque empiezas a entender mucho de muchos mundos y cómo la tecnología permea también cada uno de esos sectores. Entonces si yo llego a México y voy a hablar con la gente de Iberdrola, qué sé yo, que hace gas, pues voy a tener que entender el mercado del gas. Si llego a hablar entonces en Argentina, no sé, o sea, en fin, iba hablando con diferentes clientes, con banca, entonces cómo la tecnología está afectando la banca. Entonces empiezas a entender mucho, no solamente de cómo es el mercado y qué necesitan ellos, sino también cómo la tecnología se puede apalancar para mejorar sus objetivos también de negocio. Entonces ahí fue muy interesante. Por un lado, obviamente, los innovadores, y me hablo con un montón de ellos hoy en día, de hecho me llaman, me piden favores, yo feliz de ayudarlos, porque para mí son unos campeones. Y aparte de eso, pues obviamente el conocimiento del ecosistema y entender muy bien también cada país cómo funciona, eso es invaluable. O sea, si tú Eso es sabes cómo invaluable. funciona. Totalmente de acuerdo contigo. Mira que en mi experiencia, la oportunidad de trabajar en Change Américas en 14 países, eso me ha dado la posibilidad, digamos, de hablar con propiedad. Y de hecho, varios de los entrevistados en Change TV coinciden en que es muy importante tú entender y localizar tus estrategias, porque por el hecho de tener una buena marca no vas a asegurar absolutamente nada. Tienes que entender, digamos, la realidad de cada país. Y una persona que se dedica a relaciones públicas, entonces, tengo más preguntas para ti de toda vida y ahorita si me queda tiempo te las voy a hacer. Quiero arrancar preguntándote precisamente, pues empecemos por lo básico. ¿Qué son relaciones públicas para Marcela? Para mí, y es una de las cosas que además me da risa cuando hago entrevistas de trabajo, la gente no entiende por qué mi currículum es tan loco y tiene como tantas cosas a la vez. Y te lo voy a explicar por qué. Para mí todo parte de la comunicación. Si tú sabes comunicar, sabes decir lo que quieres y sabes entender lo que el otro quiere. Las relaciones públicas, por ende, es para mí el arte de saber comunicar por la herramienta adecuada. Es el arte de lograr lo que necesitas para ti o para otro a través de la comunicación. Entonces, muchas veces, y me ha pasado, de hecho, durante mi carrera en varias ocasiones, la gente tiene, a mi modo de ver, el mal pensamiento de creer que las relaciones públicas es que te publiquen en el medio impreso una noticia o que salgas. Les quería compartir algo que va a pasar bien interesante la próxima semana. La próxima semana, no, ni siquiera la próxima semana, el 14 de abril sale a bolsa una empresa que le tenemos muchos la mirada, que es Coinbase. Les recomiendo para que investiguen. Coinbase es la compañía, precisamente el portal de transacciones de criptomonedas más exitoso. Es increíble, parece ser que algo de multimillonaria salida a bolsa, y los que nos encanta la bolsa pues lo estamos pendientes. Les contaré el próximo lunes qué pasa con la salida a bolsa de Coinbase. Lo cierto es que el tema de las criptomonedas llegaron para quedarse y hay mil cosas que están pasando con ellas. De hecho, tal vez les conté en el capítulo anterior que ya Tesla, Elon Musk anuncia que puedes comprarte un carro Tesla con criptomonedas, ¿no? Con criptodivisas. Eso ya es un paso gigante. De hecho, también la semana pasada varios fondos de inversión anuncian que están invirtiendo parte de su portafolio en criptomonedas y esto no para, ¿no? La pregunta que te quisiera hacer es si estás listo y dispuesto a invertir en otros títulos como las criptodivisas o todavía no es tu momento. Eso también se los dejo de reflexión. La semana pasada también les quería compartir algo bien interesante que me ocurrió, y es que, ¿cómo les parece que estoy analizando el fenómeno Coursera? Coursera salió a bolsa hace 10 días. De hecho, salió a la bolsa, estaba estimada la acción a $33 y la acción ha venido subiendo como espuma. Ha venido, si ustedes son inversionistas, presten atención a ese tipo de modelos de negocio. Coursera anuncia que tiene más de 77 millones de usuarios
que están pagando algún tipo de curso. La pregunta que les haría, ¿ustedes han hecho cursos en Coursera? ¿Creen ustedes que Coursera va a seguir transformando los modelos de educación, los sistemas de educación tradicionales que conocemos? La verdad es que, como ustedes saben, soy profesor universitario, no solo en Colombia, sino en varias universidades en América Latina. Y una de las grandes reflexiones que teníamos la semana pasada en una de ellas, una universidad que aprecio y quiero mucho, la Universidad del Norte de Barranquilla, acá en Colombia, una de las pioneras y más importantes universidades con más de 16.000 estudiantes. Precisamente hacíamos reflexiones con todo el cuerpo docente, colegas y amigos, y con la parte administrativa. ¿Será que las universidades se van a convertir en un modelo Netflix en los cuales tú pagues, va a decir cualquier cosa, $100 mensuales y tengas acceso a todos los contenidos de las carreras profesionales? Yo creo que el tema de la transformación llegó para quedarse y es un tema no menor. Fíjense ustedes cómo en todos los modelos de negocio, todas las empresas tienen que estar evaluando. Precisamente ahorita con el cierre de este tercer Q, quisiera preguntarte si ya has analizado los resultados financieros de tu propia compañía. ¿Por qué? Porque definitivamente este tercer Q fue una evidencia de que los ricos cada vez van a ser más ricos y los pobres cada vez nos va a tocar o les va a tocar más difíciles. Y se los doy en un ejemplo muy simple. Hoy el gobernador de Alabama manifestó que quitaba ya los tapabocas porque ellos sienten que ya están listos y al otro lado de la pandemia. ¿Será cierto? Bueno, no sé si llegará a un cuarto pico, pero vacunando a 4 millones de personas diarias, seguramente antes del 15 de junio tendrán un verano muy distinto a lo que los países emergentes como en el que yo vivo, Colombia, tendremos que tener todavía muchos meses de discusión frente a la pandemia. Les dejo esa reflexión. ¿Ustedes creen que definitivamente ya viene la recuperación y que países como Estados Unidos y China, ya Israel, y de hecho anunció la semana pasada que toda su población ya está definitivamente vacunada? Me parece interesante todas estas reflexiones porque muchas veces pasan los días y pasan las cosas y como que tú no te preguntas realmente qué está cambiando en ti. Porque si la pandemia pasó por el lado tuyo y no te dio y no hizo verdaderamente cambios de hábitos en ti, pues realmente no aprendiste nada. Entonces en eso estoy yo actualmente. Yo estoy como analizando diferentes formatos, estoy analizando diferentes situaciones, tanto de países como de modelos de negocio, como de empresas. Digamos que una de las cosas que siempre recomiendo, acuérdense que en Change TV promovemos mucho la posibilidad y la reflexión de qué tanto estás generando valor tú en la empresa donde tú estás trabajando, así sea tu propia compañía, qué tanto verdaderamente tú generas valor. José Vicente Pombo nos hablaba en su capítulo sobre liderazgo que lo más importante de un CEO es precisamente responderse quiénes son los jugadores claves que van a llevar la empresa a un siguiente nivel. Y creo que ya con el mes de abril recorriendo el año, tú deberías estar preguntándote qué tanto estás generando valor en el proceso, en el área, o definitivamente qué tanto valor estás generando con el equipo que tienes. De hecho, pues les cuento que empecé a trabajar un par de proyectos bien interesantes con varias compañías de tecnología que son tecnologías de punta. Y definitivamente me ha sorprendido muchísimo que estas compañías, muchas de ellas exponenciales, también vienen preguntándose cómo van a poder acelerar modelos de negocio mucho más disruptivos. Y si eso se lo preguntan a empresas como IBM, como el mismo Microsoft, como el mismo Hewlett Packard, imagínense los que no estamos de vanguardia tecnológica, ¿qué debemos estar haciendo? Les decía yo en capítulos anteriores lo importante de estar revisando los referentes de mercado. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, en las diferentes bolsas, tienen más de 11.000 empresas que cotizan en bolsa. Y ya solamente el hecho de hablar de 11.000 empresas, ya está, Marcela ya llegó. Ah, bueno, no, simplemente que me lo digas. Claro que sí, pero sí tengo que escucharte también porque a mí me interesa mucho todo lo que estás contando. Muy bien, no, yo cierro acá esta parte porque no me habían dicho que ya has llegado. No, quiero cerrar precisamente con estas notas económicas y es muy importante que así como tú nos vas a hablar de relaciones públicas, pues de una u otra manera yo desde el punto de vista económico los invito siempre a tener referentes y referentes que te estén retando. Me estabas contando precisamente el arte de las relaciones públicas y te escuchaba yo que era precisamente... No, no te preocupes, Marcela. Hoy en día, ni que se le pase a uno el gato por la mitad de la cámara, ni que los niños le pidan a uno comida. No, ya al principio nos daba pena, pero hoy en día es parte de la vida. Yo creo que eso es de lo que tuvimos que aprender y tuvimos que disfrutar.
¿no? Entonces, no hay cero rollo. Entonces, me estabas contando qué son para ti las relaciones públicas, así como Sí. dicen los americanos, in a nutshell, como en un resumen ejecutivo, ¿qué son las relaciones públicas? Sí, y básicamente con lo que te estaba comentando quería cerrar un poco para que se entendiera que relaciones públicas no necesariamente relación con el público. Y en eso hemos tenido también como muchísimo problema para hacerle entender a los clientes que las relaciones públicas son mucho más amplias. Probablemente sí tenga que ver con la forma como llegas a través de medios de comunicación a llevar un mensaje que tú quieres entregar a cierto público, pero hoy en día tienes N mil canales para hacerlo. De hecho, recientemente me contactó un CEO de una startup y me llamó y me dice, Marcela, es que necesito contactar tus servicios, ¿cuánto vale? Y yo, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿qué necesitas que haga? Y me dice, no, es que yo sé que tú eres PR y necesito que me publiquen en medios. Y yo, vale, ¿para qué? Entonces me decía, no, pues es que yo quiero salir en prensa. Y le dije, sí, pero yo no puedo ser tan irresponsable de decirte, sí, listo, sale en prensa, si no entiendo qué es lo que necesitas. Entonces, el PR que yo hago no es simplemente que te va a sacar en medios. El PR es que si yo veo que necesito que salgas en medios, vas a salir en medios. Pero si no, probablemente estás necesitando otro tipo de acciones. Y más en un B2B, normalmente los medios no son la herramienta pues así más óptima para hacerlo funcional o hacerlo eficiente, porque seguramente hay otras herramientas mucho mejores, hay acercamientos más discretos, hay, ¿sabes? Hay reuniones, hay una invitación a un gin tonic, o sea, hay mil cosas. Tú no sabes la de gin tonics que me he gastado yo con mi tarjeta de crédito para sacar negocios, pero pues vale la pena invertirlo y toca hacerlo. Y si toca hacerlo, se hace porque estoy viendo el final, ¿no? El bien que al que voy a alcanzar y no el momento. Entonces, muchas veces tenemos que ser mucho más, así como hacemos los negocios y en desarrollo de negocios tenemos estrategias, hacemos cuentas y un montón de cosas, en relaciones públicas es exactamente lo mismo. Yo necesito saber para qué quiero resolver ese problema a través de relaciones públicas y con eso una persona que sea experta en relaciones públicas puede diseñar una estrategia que les permita llegar a cumplir ese objetivo. Y tiene que ir muy de la mano, que de hecho este fin de semana lo hablaba con mi marido, y es que en España, por ejemplo, la dirección de comunicación o la de relacionamiento está al mismo nivel en todas las organizaciones de una dirección jurídica o de una dirección financiera. Y es lo que tiene sentido. Acá no, acá el de comunicaciones le pagan menos, está en una línea por debajo de todos los VPs y muchas veces como que es relegado al tema de marketing y el que se encarga de las redes sociales. No, todo lo contrario. Relaciones públicas es lo más importante porque es tu reputación, es tu imagen, es la imagen de tu empresa, la imagen inclusive del CEO, que tú ya sabes que muchas de tú, te lo he escuchado a ti muchas veces en tus charlas, la imagen del CEO también vende y también es la que significa más dinero cuando cotizan. ¿Cómo todo ese entramado se puede llevar realmente a que sea un beneficio para cumplimiento de objetivos en los negocios e inclusive con las personas? Oye, qué interesante lo que acabas de decir de, por ejemplo, el manejo reputacional de un CEO. No sé si supiste que hace un tiempo el CEO de McDonald's, no te estoy hablando de Change America, de McDonald's, lo despiden precisamente por incumplir una política interna de relaciones, digamos, interpersonales con personas de la empresa. Los americanos en eso son muy tajantes, ¿no? Sí o no, y bueno. Y me parecía, yo me preguntaba preparando este episodio contigo, ¿qué gana un CEO? Digamos que yo soy CEO de Change America, obviamente una empresa mucho más pequeña que otras de las transnacionales donde tú has trabajado y demás. Pero ¿qué gana un CEO contratando PR? O sea, porque al final de pronto yo digo, ok, yo tengo buenas relaciones, tengo buenos contactos, una llamada, otra llamada, como que me conozcan. ¿Qué gana un CEO contratando una experta o un experto en relaciones públicas? Ahí cuando ya entras a trabajar sobre una persona, estás trabajando en imagen personal y la imagen lo es todo. Esto suena cliché, pero no hay una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Y necesariamente todo entra por los ojos y la gente va a creer y va a saber tú quién eres y cómo eres, porque la imagen que proyectas es lo que también va a vender. Y el día de mañana el CEO cambia de trabajo, pues tiene que poder conseguir otro trabajo que sea mejor y que le paguen mucho más. Para nadie es secreto que los CEO, al menos también de empresas grandes, yo no sé el de Change Americas, pero bueno, los de empresas grandes ganan muchísimo dinero porque pues son obviamente sobre quienes recae toda la responsabilidad de hacer que la máquina funcione. Entonces, para mí es muy importante entender muy bien las bondades y las virtudes que tiene ese CEO y entender también cuáles son los mensajes que emite en todas sus audiencias. Muchas veces, y lo puedes ver,
Esta semana leí un artículo, Jeff Bezos, el peor jefe de la historia, y 80.000 casos de gente quejándose, diciendo que Amazon es la peor empresa para trabajar y demás. Y sale esa noticia, una persona que no conozca de pronto a Jeff o que no esté metido allí de 100%, que no siga con otras ideas, pues se va a llevar la idea de que el tipo es un pusilánime que trata mal a todo el mundo y que efectivamente, ¿no?, hace eso. Entonces, una persona de PR, ¿qué hace? Colaborarte para que esa imagen que tú estás proyectando sea la que tú realmente quieres dar. Entre lo que queremos decir, lo que decimos, lo que creemos que entendimos, hay 9 momentos para poderse equivocar. Entonces, seguramente tú puedes pensar que tú te estás viendo como el chacho, como la persona que más sabe, como el gurú, y de golpe atrás la gente te está viendo como un odioso, como una persona repulsiva, como una persona sobradita. Entonces ahí tienes que entrar a analizar muchos de esos temas, porque eso es lo que a ti te va a posicionar, y muchas veces, y esto ha pasado en muchas empresas, el CEO es el que hace que esa empresa cotice mejor. Es el CEO el que finalmente le vende a las personas. Uno no compra productos ni servicios, uno le compra a las personas. Tú no le compras a la empresa. Perdón que te interrumpa ahí, está buenísimo ese punto. Imagínate que hace 2 años tuve la oportunidad de estar en una entrevista que invitaron precisamente el Consejo Privado de Competitividad en Colombia, invitó al delegado, o digamos como el director de SoftBank para América Latina, y le preguntó por qué había invertido en Rappi, habiendo tantas food tech en las cuales podría haber invertido. Y ellos dijeron algo que me parece clave, y es, hoy en día ellos tienen claro que el principal factor por el cual invierten en una startup es su equipo directivo. Y tú has trabajado con aceleradoras, trabajaste con Torre Negra, has trabajado con Google for Startups, has trabajado con Conecta, si mal no estoy también. Si una persona quiere empezar un emprendimiento hoy y este capítulo le sirve para que su emprendimiento se multiplique por 10, ya sea en revenue, sea en posicionamiento de marca, sea en posicionamiento de su equipo directivo, ¿qué le podrías decir en términos de relaciones públicas a esas personas que de pronto no saben mucho de esto, pero quieren llevar rápido sus sueños a que mucha gente los conozca? Qué bueno que traigas esa pregunta, Ciro. Justo la semana pasada hablaba con unos emprendedores de ese tema. Los VCs, los de Venture Capital, ellos realmente le están apostando a las personas y hacen muy bien. Yo sé que, y he trabajado en startups, así que lo conozco y lo he visto, he estado en aceleradoras como mencionaste, y el papel aguanta todo, el PowerPoint aguanta todo, el cap table aguanta todo, o sea, las cifras, tú puedes mostrar un montón de proyecciones y lo que quieres hacer y demás, pero al final quien lo ejecuta es quien importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien ejecuta es el que está poniendo la cara al cliente, así sea B2B o sea B2C o el B2G, lo que sea. La persona o el equipo que está detrás de eso es el que va a hacer el cumplimiento de la meta, es el accomplish, o sea, son los que van a cumplir lo que realmente están pactando. Entonces tú puedes tener la idea del $1.000.000, tú puedes tener el producto buenísimo con unas UX, UI buenísimo y demás, pero si no tienes un equipo que ejecute, te moriste. Entonces la recomendación para los emprendedores es: número 1, equipo, acompáñense, y lo hablaba hoy también justo con otra persona, acompáñense de los mejores. El socio tiene que ser el parcero, el amigo, mejor dicho, la persona, no el amigo, la persona en la que más puedo confiar, que si yo falto, que Dios no lo quiera, me dio COVID y me fui un tiempo o lo que sea, mi socio va a seguir sacando adelante mi emprendimiento. Eso es súper importante. Número 2, personas que puedan comunicar. A mí me ha pasado mucho en las startups, y lo venía contando ahorita también con los innovadores, que no necesariamente la persona más inteligente, más brillante, que tiene el mejor proyecto, lo sabe comunicar. Entonces tenemos un montón de personas que están formando, dedicándose a formar personas en pitch, están dedicándose a que las personas aprendan cómo hablar. ¿Por qué? Porque puedes tener la idea del $1.000.000, si no eres capaz de pararte en un escenario y vendérmela, no hiciste nada. O sea, perdiste la plática del desarrollo porque ahí no pudiste hacer nada más. ¿Y un PR qué hace? Un PR te puede ayudar en ese, digamos, en ese camino, ayudarte a construir ese pitch, ayudarte a mejorar las frases, ayudarte a mejorar la entonación, el movimiento de las manos, el uso de palabras, el uso de muletillas. Todas las tenemos, por supuesto, pero pues son cosas que uno puede ir trabajando y puede ir mejorando para que esa seguridad a la hora de hablar, no solamente con un cliente en una reunión o delante de más personas, sea realmente, convenza realmente a tu audiencia. Y le pasa a todo el mundo. Yo conozco varios emprendedores que se sientan en una mesa de negociación y se apocan, ¿no? Ellos como que, y tú les ves el lenguaje corporal y se sientan así,
y van en unas pintas que uno dice, Dios mío, este no salió ni de lavar el carro en chancletas. O sea, hay cosas donde tiene que haber etiqueta, tiene que haber protocolo y tú tienes que demostrar esa seguridad de tu producto para que esa persona te compre. Entonces, al emprendedor es al que más hay que meterle la ficha siempre en temas de relaciones públicas, conectarlo, Claro. contactarlo, prepararlo, porque de nada te sirve tener la reunión con el mega presidente que te va a sacar de pobre si tú no eres capaz de ir a comunicarle lo que quieres, lo que necesitas y lo que haces. Wow, sí, y creo mucho de esa muy buenos y no vende nada. Y tengo gente que no es tan buena técnicamente que vende montones. Tiene que ver mucho por su capacidad de persuasión. Voy a hacerte unas preguntas de mito o realidad. Dale, a ver qué no te... Espera que no te estoy escuchando muy Totalmente, bien. estoy totalmente abierto a que me digas eso es verdad o no. Listo. Bueno, primero, los productos buenos se venden solos. Los productos necesitan... No, mentira. Mentira. Los productos buenos pueden ser muy buenos e insisto, si nadie los conoce, ¿quién los vende? O sea, es que no hay forma. Si no los comunicas, si no sabes llevarlos al público que tú necesitas, menos. Entonces, sí, eso es completamente mentira. Tienes que saber comunicar, tienes que saber las bondades de tu producto y mostrarle al cliente por qué es bueno y por qué lo necesita y hacerlo convencerse. O sea, primero es cautivarlo para que te compre y luego es además enamorarlo. Entonces, eso es todo un proceso, ¿no? Entonces, ahí tienes bastante tela y bastante recorrido para caminar. Siguiente, mito o realidad. Las relaciones públicas son lo mismo que publicidad. Nada, negativo. Publicidad es todo lo que tú puedas hacer para mostrar tu producto como una imagen y con algo que tú quieras que la gente recuerde, que está muy bien. Pero la publicidad es un componente del PR, de las relaciones públicas. No es todo. Es un componente. Es uno de los componentes. El PR es hacer free press. No, negativo el civil. Lo he dicho desde el inicio. No es hacer free press, no es hacer publicity, no es conseguir que mi amigo el periodista me publique. Eso no sirve si no hay una estrategia detrás. O sea, eso quiero que quede súper claro hoy, porque no tiene sentido. O sea, que me salió un artículo en El Tiempo y yo lo puedo poner en Facebook y en LinkedIn para que todo el mundo vea que me salió mi marca. Eso sí, probablemente hay recordación y tal, pero eso no los va a llevar a hacer ventas necesariamente. Eso no va a monetizar por sí solo. Listo. ¿Sigues ahí? Sí. Solo contraten PR cuando hay crisis. No, peor aún. No, la parte, inclusive, un PR te puede ayudar en la construcción de una comunicación en crisis. De hecho, yo en la maestría estaba súper capacitada y lo vimos con muchísimos casos de empresas que se han caído porque no han sabido cómo manejar una crisis. Todo lo contrario, es súper importante que no solamente los emprendimientos, que además también tienen mucha tela por cortar ahí, sino también las grandes corporaciones, las medianas, las pymes, tengan siempre un plan de reputación y un plan de manejo de crisis. ¿Por qué? Y yo se lo digo también, de hecho hace poco di unas clases en una de las universidades acá en Colombia y les decía, uno siempre tiene que pensar el worst case scenario, el peor escenario posible. Y sobre ese peor escenario posible, planificar todo lo demás. Porque eso es lo que nos va a permitir estar preparados por si hay una crisis, un momento de crisis, si hay un momento de reputación que tengamos que entender o que atender. Entonces eso es súper importante. Jamás entrar a trapo solamente con la parte de crisis y entonces ahora sí necesito a alguien que me ayude. No, eso es como ponerle curitas a una herida que necesita 10 puntos, ¿sabes? Eso no va a funcionar. Me encanta que estás tumbando varios mitos. Siguiente mito o realidad, ¿no? Porque también no existe forma de calcular retorno de inversión en PR. Siempre todo se puede medir. O sea, si algo me enseñó la ciencia política, ahora que lo preguntabas al principio, es que todo se puede medir, cualitativa o cuantitativamente. Y el ROI tú lo puedes establecer y de hecho por eso es que hay que tener una estrategia desde el inicio para poder promediar la percepción del cliente con lo que tú realmente le puedes entregar. Y es que, ¿para qué va a servir que hagas todo eso? O sea, ¿de qué sirve que yo salga en un periódico nacional si yo no estoy viendo si eso me está monetizando, me está dando retorno, me está mejorando imagen, me está mejorando reputación? Eso tiene que medirse necesariamente. Todo tiene que poderse medir. Y todas las acciones de relaciones públicas bien hechas se miden. Si no se las están midiendo, los están tumbando, los están estafando. Ah. Sí.
Oye, me gusta mucho porque tú eres muy directa, muy directiva y además muy segura de lo que sabes y muy posiblemente de lo que no, porque de todos modos, poder decirle a un presidente de una compañía que invierta en estos temas, pues suena muy sexy, pero evidentemente hoy en día con la pandemia y con tantas situaciones que han ocurrido, pues estamos todos como cuidando el centavo. Mm, Me encontré con una frase en una revista de negocios que decía que Bill Gates algún día dijo que, mira la frase, voy a leer tal cual, dice, si me quedara un último dólar, lo invertiría en relaciones públicas. Con esta cita, Bill Gates sugiere que no hay nada más poderoso que las relaciones públicas. ¿Qué le dirías a Bill Gates? Que lo amo forever. Mira, Ciro, las empresas, y yo he tenido empresas, y obviamente uno gasta en las cosas que tiene que gastar, en periodo de crisis, pues obviamente recorta un montón de temas, y que lo primero que recortan todas, publicidad, relaciones públicas, chaval de comunicaciones, chao. Obviamente, pues porque uno tiene que empezar a sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Esos son costos que la supervivencia luego te va a cobrar. Porque si tú no haces un manejo adecuado de toda esa parte de crisis que estás viviendo, bien sea ahorita por pandemia o por cualquier situación que tengas dentro de tu empresa, eso naturalmente y más adelante va a verse representado de una manera negativa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, con varias empresas, inclusive, y lo hemos hecho así, mostramos qué tan importante, o sea, qué pasaría si no tuvieran ese servicio, qué pasaría en un escenario, cuánto podrían perder si no pudieran invertir. ¿Y qué pasa? Yo he estado en varias empresas, también he hecho desarrollo de negocio, y cuando uno vende intangibles, te pasará a ti, que son consultorías, que son temas de innovación, temas de tecnología que aún no existe, pero tú sales y la vendes, como le pasa a muchos de los emprendedores, pues tú te acostumbras a vender algo que de golpe es muy complicado de vender, porque no es lo mismo salir y decir, hola, le vendo este bolígrafo, cuesta $1, no, le tengo una solución buenísima y no tengo nada tangible, el cliente no se lo puede imaginar. Entonces, de alguna manera hay que alinear esa percepción, esa necesidad o ese requerimiento que tiene el cliente con lo que realmente le vas a entregar. Y no hay otra forma de hacerlo si no tienes la capacidad o la condición de entregarlo de una manera, digamos, adecuada, y eso es con una estrategia detrás que lo soporte. Entonces, indispensable. Mira que me gusta mucho escucharte porque obviamente yo en esto de relaciones públicas estoy aprendiendo y definitivamente creo que hay algunas cosas que seguramente hago, otras que necesito aprender. Si tú pudieras dar playa baja, playa media y playa alta, ¿no? Entonces, si tú dijeras, bueno, vamos a arrancar, Ciro, hoy voy a ser tu coach PR para Change Americas y para ti como CEO de la compañía, voy a ver cómo se gana una sesión de coaching gratis, ¿sí? Preparen Change TV, verán. No, mentira, vamos a decir, vamos a hacer, juégame, ayúdame a jugar este juego. Yo te digo, listo, quiero arrancar con lo básico de PR que tú me recomiendas. Vamos después de pronto con nivel intermedio y nivel Dios. Entonces, dime ese por dónde arrancaríamos a hacer un plan de PR tú y yo. Ahí me la pones muy difícil porque es muy complicado. Si fuera solo para ti, haríamos una cosa, si fuera para Change Americas, haríamos otra, y si fuera para Change TV, haríamos otra. O sea, tengo que entender cuál es el producto, ¿vale? Pero sí creo que, saliéndome un poco de tu pregunta, voy a darles algunas recomendaciones de cosas que se pueden hacer y que no necesariamente son costosas. La gente tiene en la cabeza que uno tiene que hacer cosas y gastar dinero para lograr objetivos, y no, podemos arrancar con pequeños pasos, y ahí vamos entonces con los de playa baja hacia playa alta, para poder entender bien qué puedes hacer. Número 1, redes sociales. Las redes sociales te permiten, como persona y como organización, empresa, startup, entidad, institución, proyectar la imagen que quieres proyectar. Pero las redes sociales no es para voyeristas. Es decir, de nada sirve el, ay, yo te vi, pero no te comenté. Ay, yo sí vi, pero no publico. No, yo necesito también ser una persona que genera contenido y que genera valor. Entonces, tú lo haces muy bien en redes sociales, tienes una presencia de marca, tienes tu imagen, y arrancamos además desde la imagen, o sea, la foto, que ojalá sea la misma en las redes sociales, que sea actualizada, ¿no? Que no sea la foto de la primera comunión o del matrimonio de hace 5 años, o como he visto en LinkedIn, la foto con el niño, con el junior disfrazado de gnomo en Navidad, que uno es como, pero Dios mío, si esto es una red de trabajo, porque la gente pone la foto con la esposa y con el hijo, o sea, no. Ese tipo de imágenes son indispensables, y que tú arranques a mostrar, a empezar a cultivar y a cosechar esa presencia digital. Porque ¿qué pasa?
yo ahorita voy a colgar contigo y estoy segura que tengo ahí en LinkedIn 38 personas han visto su perfil, ¿sí? Y la gente va a ir a buscar, a propósito no lo tengo súper actualizado con las últimas cosas del año pasado, pero bueno, soy madre. Pero si tú tienes eso actualizado y tienes una proyección interesante de lo que estás haciendo, la gente va a entender tú qué haces, cómo lo haces y te va a empezar a posicionar en eso que haces bien, ¿sí? Si yo empiezo a decir, no, es que hoy voy a poner una receta de cocina en LinkedIn y mañana voy a poner una noticia que me gustó antiuribista o antipolítica y pasado mañana voy a poner no sé, un artículo de tecnología, la gente va a decir que está loca, ¿qué? Y así pasa también en redes sociales. Yo tengo las Facebook e Instagram, lo tengo cerrado solamente para familia y amigos, porque no me gusta como tener esos espacios de publico la foto en la playa, ¿no? Y no quiero que lo vean mis clientes y mis allegados, que mucha gente no se cuida de eso. La gente lo tiene abierto y entonces publica la foto con Junior y pues realmente estás exponiendo a tu hijo que además es un menor de edad. Espérame un segundito. Catalina, que mande a quitar todas esas fotos que montamos en Instagram, porque ya nuestra asesora de PR nos criticó todas las fotografías. Muy bien. No, porque puedes tener dos perfiles. Por ejemplo, mi marido tiene dos perfiles. Tiene uno público, que es donde publica sus cosas de trabajo, de lo que le gusta, sus cosas de fotografía, lo que le interesa, sus intereses. Y tiene un perfil privado donde publica las fotos de su hijo, pero ese perfil lo siguen solamente sus familias y sus amigos. Ya, eso es sencillo. Pero si hay que... Playa Baja, si te entendí, Playa Baja... O sea, para arrancar una estrategia de posicionamiento en redes sociales. Sí, pero generando contenido. Esto no es publicar por publicar, ni empezar a pelear con todo el mundo, ni empezar a publicar cosas que no tienen nada que ver, ni opinión. Eso no es un opinómetro. Eso es, genere contenido de valor, empiece a vincularse con los grupos y siga a las personas que le interesa seguir y haga cosas muy puntuales que le interesen a ustedes donde se quiera enfocar y donde quiera posicionarse. Eso es lo más barato y eso lo puede hacer todo el mundo. Número 2, lea. Empieza a leer prensa, empieza a leer, a generar contenido para que usted tenga de qué hablar. Normalmente yo llego a una reunión y me ha pasado 1000 veces. Yo invito a uno de mis clientes a tomarse un cóctel. Nos vamos a un jueves a un after office. A un after office. Venga, nos tomamos una cervecita. Listo. Yo jamás le hablo de negocios a un cliente con una cerveza. O sea, jamás. O en un almuerzo de trabajo. Jamás hablo de negocios. Ese es el espacio de socializar. Ese es el espacio de conocer la parte humana de las personas. Ese es el espacio donde uno cuenta, ay, tengo un hijo, ay, me casé, ay, no, fui de vacaciones a tal lado. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno aprovecha para conectar. Ya después, y yo lo hago siempre así, de hecho el año pasado cerré un negocio grandísimo así, y fue al final, despidiéndome, obviamente después de haber pagado la cuenta yo, saliendo del restaurante Super Fifi, en la puerta le dije, óyeme, a propósito, te llamo esta semana y conversamos del negocio que te comenté. Sin más. Y me dijo, claro que sí, escríbeme, toma mi WhatsApp personal, no sé qué, porque el man, perdón, el personaje, se me salió el colombianismo, el personaje entendió muy bien qué quería, cómo quería y confió en mí. El negocio se cerró, ¿sí? Entonces, ese es un playa media. Usted tiene que tener un presupuesto para gastar, no necesariamente en una persona que esté 24/7 velando por su marca, pero usted tiene que tener un presupuesto designado para acciones, no solamente de marketing y que le estén marcando ahí puntos en Facebook y en Google que ya se le va acabando la plata, eso va corriendo como loco, sino también destinar un presupuesto para acciones de ese tipo y es acercamiento, conquistar, enamorar, engatusar. Oye, ¿te puedo interrumpir ahí? Sí. Esta pregunta, y ahorita me dices Playa Alta, porque tengo muchos clientes, por ejemplo, que hoy en día por sus políticas no permiten que tú le des ni un obsequio ni una invitación y se han vuelto bien contundentes en eso. ¿Alguna recomendación ahí en particular? Sí, ahí tienes muchas cosas por hacer. Ahí tienes muchas cosas por hacer. Obviamente sí, lo sé, en muchas empresas se cuidan mucho porque es un tema reputacional y está bien. Y me parece que está bien. Además, claro, tú nunca vas a terminar haciendo algo ilegal, ni la coima, ni el chantaje. No, obviamente es un tema más de relacionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí lo que hago, y esa estrategia también le sirve tanto en Playa Baja como en Playa Media, uno investiga cuál acosador. Entonces se mete en redes sociales, busca a la persona, habla. Yo normalmente cultivo mis contactos y entonces me meto a LinkedIn, veo con quién estoy conectada con esa persona y empiezo, oiga, fulanito, ¿usted conoce a tal? Y ese man, ese tipo de qué pie cojea, cuénteme un poco de él.
entender qué hace, qué le gusta, porque desde ahí sí se puede empezar a tener una conversación. Entonces uno ya hace un acercamiento mucho más inteligente y empieza a hablar de los temas que le gusta. Entonces resulta que tiene el Facebook abierto, la foto con el Junior jugando golf, entonces ya sé que le gusta el golf. Cojo, me meto, agarro internet, me meto a ver noticias de golf y en la hora de la reunión me voy súper dateada de, uy, estuve este fin de semana viendo el partido, no sé qué, el abierto de tal, la chaquetica verde que se ganó este oriental, no me acuerdo, lo vi hoy en las noticias, pongo un ejemplo por ponerlo, pero empiezo a entablar una conversación donde esa persona se sienta cómoda y sepa que yo estoy interesada en lo que le interesa, obviamente sin quedar como decimos acá en Colombia, lambericas, por no decir otra palabra peor, no quedar como una persona que está haciendo, ¿no?, demasiado melosa, pero sí tener ese toque y ese tacto de mostrar ese interés. Y en esas reuniones se puede utilizar digamos, esas herramientas para no tener que utilizar otras. ¿Sabes qué hago yo ahí? Y me ha servido enormemente. Por ejemplo, he aprendido que sé los gustos de la otra persona y más que hablar de los temas, porque hay veces que hay temas que no tengo ni idea, del 80%, voy a ponerte un ejemplo, un día el presidente de Aviatur Grupo Carga, Álvaro Galeano, tuvimos una discusión muy fuerte, fue uno de mis primeros clientes, y lo cuento acá en Change TV porque aprendí montones. ¿Cómo te parece que tuvimos una reunión muy difícil? Él por la situación, por tiempo, simplemente te cuento, iba a terminar un contrato conmigo. Yo salí de la oficina de Aviatur Grupo Carga y me fui a Carrefour, o sea, te estoy hablando hace muchos años acá en Colombia. Y en la licorera yo me estaba comprando media de aguardiente para superar la tusa, como decimos en América Latina, y me lo encuentro a él. Y él estaba comprando un licor de sidra. Y me acuerdo muy bien que cuando llegó, él me vio ahí, yo también, pues fue un poco incómodo, como después de lo que había pasado en la oficina. Pero él estaba buscando licor de sidra y me dijo, pues ya como informal, me dijo, ¿tú sabes lo que es licor de sidra? Y yo le dije, de hecho jamás he tomado licor de sidra. Y me dijo, eso es de las cosas más deliciosas que te puedes tomar. Entonces yo empecé a preguntarle y después descubrí en el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas que el buen conversador no es el que habla de todo, sino el que sabe preguntar de lo que le interesa al otro. Así que te entendería que por ahí es parte de tu playa media, de relacionarse, de aprender digamos, a entender al otro, a comprender su intimidad en el buen sentido de la palabra, para que de una u otra manera tú entres a ese círculo de confianza. ¿Eso es correcto? Sí, esa es una de las recomendaciones. Y la otra que me gustaría dejarles es mantengan sus contactos siempre calentitos, siempre calientes o tibiecitos, como decimos acá en Colombia, arrocito en bajo. Un arrocito que se está calentando ahí, pero que para que no se queme, no se pegue, pero que está ahí listo por si se necesita. Yo tengo una costumbre y es que, por ejemplo, agarro Facebook y pienso en la gente con la que trabajé en ABC, en Vocento, en España. Digo, voy a saludarlos. Y arranco, persona por persona, le escribo. Y muchas veces además hago un copy-paste, ojo que no me escuchen por acá, pero bueno, hago un mini copy-paste de lo que yo quiero contar, de hola, te cuento que hice, no sé qué, y ahora estoy en tú cómo estás, y lo personalizo al principio y al final. Y lo envío. Eso me permite estar conectando con la gente y que el día de mañana, cuando yo necesite algo de esa persona, no le aparezca después de 10 años, me ha pasado, hola, es que necesito que me prestes plata. El año pasado hubo una que me dijo, es que yo trabajé contigo hace 10, 12 años y lamento mucho escribirte, pero necesito que me prestes plata. Y yo, ¿quién eres? O sea, tenía perfecto quién era, sabía perfectamente quién era, pero es como, es muy diferente si es una persona que ha estado en contacto conmigo, que me ha estado escribiendo, que sabe de mí, que, ¿no? A que de buenas a primeras no nos hablamos hace 12 años y llego a pedirte plata. Lo mismo pasa con los clientes. Lo mismo pasa con las personas que nosotros necesitamos que estén conectadas con el ecosistema. Yo no puedo llamar mañana a mi amigo que nombraron viceministro, no he hablado con él hace 15 años y decirle, hola, ¿qué hubo? ¿Qué más? Porque es el típico sapo que aparece cuando uno está bien posicionado. Y eso no queda bien. Entonces, una de las recomendaciones es mantengan todos los contactos tibiecitos. Entonces, escríbanles, pregúntenles, mándenles una foto. No esperen solo Navidad para mandar además esos mensajes impersonales generales que uno se da cuenta que se les mandó a todo el mundo en una lista de envío. No, personalicen un poquito y empiecen a mirar también dónde tienen que ir hablando con qué persona para pedir esos favores, porque eso también es súper importante. Fíjate que hay una investigación, ya que me pasas a Playa Alta, hay una investigación de Robert Cialdini, experto en persuasión e influencia, que sugiere que el 99% de la población humana espera que el otro lo contacte. Ese 1% que son las personas que aplican las estrategias como las que tú planteas de mantener el arrocito en bajo, que me gustó, eso es una definición muy colombiana. Para los demás países es algo así como mantén, digamos, esa relación y ese interés por las demás personas.
es el que hace la verdadera diferencia. De hecho, le invito a todos los que están escuchando que investiguen en Wikipedia el récord Guinness de ventas. Es un americano que llegó a vender carros de una manera loquísima y hacía cosas como las que tú propones. A veces uno piensa que de pronto es algo demasiado elaborado, pero la clave está en la disciplina, porque yo creo que la clave está ahí en lo que tú me has dicho. Mucha gente sale de este Change TV y dice, uy, voy a empezar a llamar y a las 3 días se le olvidó y otra vez entra como en la misma círculo vicioso de no mantener sus relaciones. Bien, interesante y te agradezco evitar las cadenitas, porque en serio eso es desesperante. A mí me mandan cadenitas y yo le pido a la gente que me bloquee de la lista, que me saque de la lista. O sea, no, personalicen. Por favor, Catalina, que quite la lista de difusión de testigos de Jehová, que no van a algo así. Bueno, Playa Alta. Vamos a Playa Alta. Playa Alta tienes varias opciones. Uno, contratar personas que sepan de relaciones públicas, que sepan de hacerte estrategias de comunicación. Hay personas que son especializadas en imagen personal, hay personas que son especializadas en imagen corporativa. Importante que sea una persona, yo digo que esto es como el psicólogo, como el ginecólogo, que uno tiene que tener mucha confianza para contratar y tiene que caerle muy bien, porque si un psicólogo le cae mal, pues no va a ir a contarle todas sus cuitas y sus perlas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tener una persona que sea de tu entera confianza, porque en el momento en el que lo necesites, vas a tener que recurrir a muchas cosas que esa persona va a tener que saber de ti, y más en relaciones públicas. O sea, uno se convierte casi como en un semi-abogado, por así decirlo, porque al final terminas escuchando muchas cosas que no querías saber de esa empresa o que no querías saber de esa persona, porque al final tienes que sacarlo adelante en las buenas y en las malas. Entonces, por supuesto, pues hay un montón de profesionales que se dedican a eso, hay un montón de firmas que se dedican a eso. No está de más pedir un presupuesto, saberlo. Muchas veces no necesariamente debes contratar a una persona, pues hay empresas que sí lo necesitan. Esta empresa, otra startup que me llamó el año pasado, yo le decía, pero tú no necesitas una persona como yo, tú necesitas 3 acciones puntuales, no necesitas contratarme a mí en tiempo completo, es que yo ese trabajo te lo hago con 2 horas a la semana. No, pero es que yo te quiero contratar, y yo, pero yo qué voy a hacer el resto de mi tiempo, me aburro, o sea, yo no voy a trabajar ahí, ¿sí? Pero era una empresa que sí, era una startup que iba en crecimiento, que ahorita están súper bien, pero yo soy, o sea, le dije, es que si te soy sincera, yo no voy a ocupar mi tiempo y no vas a gastar tu plata mal, vas a pedirme cosas que yo no puedo lograr porque dependo de terceros, por unas acciones que yo sé que tengo que ir cosechando poco a poco, ¿sí? La semana pasada me llamaron a hacerme también una oferta para un trabajo y yo les decía eso, les decía, yo no me voy, porque es que necesito que el ROI sea para diciembre. Y yo le dije, bueno, primero sería muy irresponsable de mi parte que de aquí a que comencemos este proyecto, que serán de 6 meses, yo sea capaz de ofrecerle un ROI sobre algo que yo no conozco. 2, sobre una empresa donde grandísima, paquidérmica, sé que va a haber procesos, sé que va a haber un montón de cosas que se tienen que empezar a mover y que yo no puedo tampoco intervenir porque ustedes tienen sus procesos. Y 3, donde yo no pueda llegar en presupuestos a mi cliente en junio pedirle plata para allá, ¿no? Porque los presupuestos vienen hechos desde el año pasado. Entonces sería muy responsable de mi parte decirle que sí. Entonces ahí también todo tiene sus tiempos. Y por eso también para las empresas que lo necesitan es importante que tengan una persona que vaya trabajando los temas, que se vaya cosechando y que vaya regando la flor, echándole abono, poniéndole el sol, dejándola calentita para que en el momento en el que necesites cosechar tengas ese fruto, tengas esa flor en el momento en el que lo necesitas. Entonces ahí hay muchas cosas para hacer. Ese Playa Alta me gusta. Espero algún día tener plata para invitarte a un gin tonic como los que tú gastas o invertir en este coach personalizado de PR, pero la verdad que creo que si queremos jugar en grandes ligas hay que entender estas buenas prácticas, porque yo era un ignorante de todos estos temas, te tengo que confesar, no entendía muy bien por qué o sea, lo intuía, pero no comprendía lo profundo de tener buenas relaciones con mucha gente y de una u otra manera empezar a hacer el networking. Hoy en día soy un convencido que eso es lo que ha hecho que medianamente algunas personas quieran trabajar conmigo y de una u otra manera quieran continuar trabajando conmigo, porque yo me descubrí con Change TV, te cuento también, y antes, pero con Change TV empecé a encontrar que a la gente también le gustan las personas que conectan con otros. ¿Eso es correcto? ¿Eso es verdad? ¿Cómo lo has vivido? Total. Además que tienes que conectar, lo que te digo, no necesariamente porque tengas un interés detrás. Tienes que conectar porque es humano y es básico de nuestra propia esencia conectar con las demás personas. Nosotros somos seres que comunicamos.
Mi hijo no habla, pero se comunica conmigo todo el tiempo, yo sé qué quiere y cómo lo quiere porque se comunica. Entonces, lo importante acá también es poder entender qué necesito y qué quiero, pero detrás de eso siempre tener una constante, o sea, es una base, es como la pizza. Hay que tener una base siempre, porque si le sigues echando ingredientes y no hay base, no va a salir un buen producto. Entonces, esa base la tenemos que ir construyendo en el día a día, y no necesariamente nosotros podemos ser tan utilitaristas de contactar a las personas solo cuando las necesitamos. Por eso hay que ir haciendo esos pinitos, por eso hay que ir a eventos. Esa es otra de tus playa baja. Vayan a eventos, conecten con las personas, hablen con las personas, acérquense al speaker, pierdan el miedo. Muchas personas tienen miedo a hablar en público, muchas personas tienen miedo a acercarse a hablar. Yo perdí el miedo y yo creo que yo perdí todo ya hasta la... Sí, pero ahí te quiero interrumpir algo. Cuando tú estás bueno, ahora con la pandemia un poquito difícil, pero volverá. Cuando estás en un cóctel o estás en una reunión de networking virtual y quieres conocer a alguien, ¿cuál es la pregunta rompehielo que dirías puede servir enormemente? Tanto una mujer, a veces las mujeres tienen bastante temor de tomar la iniciativa porque se pueda considerar incómodo para ellas mismas. Pero en general, hay mucha gente que es muy tímida y no sabe cómo arrancar una conversación. ¿Cuál sería esa pregunta que tú recomiendas? Más allá de la pregunta, yo recomendaría el halago. Yo siempre le digo a mi marido que todo halago precede a un favor. Ay, tú que eres tan inteligente, ¿por qué no me ayudas? ¿No? Esa típica interacción. Pero en este caso es aplicable de la siguiente manera. Hola, oye, me encantó tu conferencia, me encantó la parte en la que mencionaste eso tiene mucho que ver con mi empresa, no sé qué. ¿Tú crees que podría? Y además me encantaría poderte contactar a ti, si quieres dame el teléfono de tu secretaria, yo intento conversar con ella para ver en qué momento podemos conversar. 10 minutos, no te quito más tiempo, se acabó. Con que te quedes con el contacto, sales. Eso es como cuando uno es emprendedor y está haciendo ronda de pitch y tiene que hablar con muchos VCs, no tienen que convencerlo ahí, no va a cerrar la negociación ahí, no va a vender nada ahí, quédese con el contacto. El contacto es lo más importante porque de ahí en adelante uno va cosechando lo que tiene que cosechar. Entonces, en las reuniones, en los eventos, incluyendo los digitales, yo en eso no veo ninguna diferencia. Ahorita estas herramientas tienen para escribirle a las personas por privado, puedes escribirle, hola, mira, me gustó tal cosa tuya, podemos conversar. Normalmente las personas ya están menos reacias a dar su correo electrónico, a dar su WhatsApp, todo el mundo trabaja ahora por WhatsApp, a dar sus datos, que nos contacten inclusive por LinkedIn o por otras redes, no hay problema. Entonces, quedarse con esa información es súper importante, y si no lo hizo y no fue capaz porque fue muy tímido, hágalo después a través de redes sociales. La mayoría de speakers, la mayoría de personas tienen presencia en redes sociales, entonces uno coge su LinkedIn, revisa, Ciro Pérez, este man me pareció un bacán, me encantó cuando le escuché en su primera charla, le voy a escribir, hola Ciro, me encantó halago, me encantó tu charla, no sé qué, me encantaría hablar contigo, ¿cuándo tienes un minuto? 10 minutos de tu tiempo, tengo un emprendimiento de no sé qué, y quisiera conversarlo contigo. Ya tú verás si me respondes o no. Yo intento responder absolutamente todo, porque me parece que si la gente tuvo la decencia y el tiempo de escribirle a uno, pues uno al menos debería contestar, hola, no estoy interesada, muchísimas gracias por contactarme. O sí, me encantaría, contáctame a tal lado. Ya está. Pero intentemos ser muy humanos en eso, porque la gente se esfuerza en escribir, la gente debería esforzarse también en contestar. Y herramientas de acercarse hay muchas. O sea, desde el halago hasta el hola, soy Marcela Valencia, trabajo por no sé qué, quisiera hablar contigo porque tengo 30 segundos, me demoré, pero me quedé con el contacto. Mira, yo te dije que el tiempo en televisión se pasa muy rápido, y hablando contigo, y eso que la velocidad con la que tú hablas y yo trato de hablar es para acelerar, me encanta. Te voy a hacer unas últimas preguntas porque quiero respetar tu tiempo, también el de Matías, que con 3 meses debe estar diciendo, mamá, ¿usted dónde anda? Ya lo escucho gritando. Últimas preguntas, te lo prometo, pero quisiera no perder la oportunidad. Una experta en PR, ¿qué gurú de PR sigue, o qué persona como maneja su marca personal, o qué empresa como maneja su marca y su estrategia de PR, Marcela sigue? Bueno, primero que todo, no me gusta autodenominarme experta porque muchas cosas siempre tienes mucho que aprender, y de hecho de ahí que tengas que seguir gurús o gente o artículos o cosas. Yo, si te soy sincera, no sigo a nadie en particular y sigo a todo el mundo. A través de redes sociales, yo utilizo las redes no para chismosear como la mayoría de las personas, sino para seguir personalidades que publican cosas interesantes. Y una de las prácticas que yo hago todas las mañanas cuando me levanto es que, en vez de chismosear Facebook o Instagram a ver qué pusieron mis amigos, yo me leo 5 artículos de lo que haya publicado por ahí.
y 5 artículos de cualquier cosa, o sea, no necesariamente para PR tienes que leer de PR, eso es más un encanto, una habilidad que vas cosechando con el tiempo. En este caso es para tener información, que así como nos pasaba en ciencia política con las frases de cóctel, es tener información que tú puedas utilizar más adelante cuando la necesites. Es tener retentiva de qué está pasando en el mundo, es conocer situaciones donde tú puedas decir, ay, bajo el petróleo, voy a escribirle a mi amigo Ecopetrol a ver cómo va todo, ¿sí? Poder empezar a relacionar cosas que tú vas leyendo en los artículos o coger el artículo y decir, uy, me encantó, esto le va a encantar a Ciro porque es de exponencial. Le voy a mandar este artículo a Ciro. Hola Ciro, pensé en ti, ¿cómo va todo? Mira, pensé en ti con este artículo. Y ahí yo contacto y conecto, ¿sí? Entonces, lean de todo y lean de todo lo que a ustedes les interesa y de otras cosas también, o sea, porque al final uno termina aprendiendo un montón de temas diversos y hoy estás trabajando, sí, hoy estás trabajando en el sector retail, pero de golpe mañana estás en banca y necesitas saber cosas que están pasando en banca. Entonces, empecemos como a hacer eso. Y otra cosa que he utilizado bastante son los cursos de LinkedIn y cursos sueltos, donde hay herramientas y cositas que uno, pues obviamente cuando ya tienes experiencia laboral, ya entiendes y ya has ejecutado, pero hay muchas cosas que de golpe tú recuerdas o retomas de alguna manera. Y me ha servido mucho con el tema de los cursos de LinkedIn y de Coursera y de otros que he ido tomando poco a poco. Y por supuesto, pues leer lo que más puedan y tener, digamos, las antenas muy puestas. Yo digo que uno en la cabeza debe tener su propio observatorio para poder ir conectando, porque todo lo que tengas de información te permite conectar con lo que necesitas. Entonces ahí está como la clave. Oye, qué buena recomendación la que das, porque muchas personas, por ejemplo, me preguntan, un cliente, yo llego, por ejemplo, a un banco y el cliente me dice, ¿con qué bancos has trabajado? Y me he encontrado ya con empresas que te dicen, ¿con qué otros sectores has trabajado para que me traigas otras prácticas, para que me hables de otras cosas? Y eso, tener, digamos, esa visión global, tener ese panorama global no es fácil porque requiere disciplina de aprendizaje, disciplina de estar leyendo noticias. ¿Cuáles son tus top 3 de redes sociales para aprender? Me imagino que Twitter está dentro de tus redes, ¿o no? Sí, pero en Twitter sí tengo que confesar que soy una boyerista. Ahí sí leo nomás y reviso. No me gusta tuitear mucho porque hay muy pocas cosas y lo estaba usando más para temas de innovación en su momento. Yo lo he dejado de usar en las últimas temporadas, pero mi fuente primaria es LinkedIn. De hecho, yo estoy más metida en LinkedIn que cualquier otra red. Y en Facebook y en Instagram sigo también cuentas de noticias, HBR, de universidades, ¿no? Para poder también tener contenido académico de lo que va saliendo allí. Y como también estoy en varios grupos de WhatsApp, que esa es otra muy interesante, estar en grupos de WhatsApp de interés o en grupos de Facebook de interés, no sé, hay unos de startups, de inversión, de empresarios en esas redes, meterse porque la gente ahí también publica cosas. Entonces uno se baja, lee los artículos y los va teniendo también a la mano. Entonces, eso es súper importante poderlo hacer y bueno, pues por supuesto, saberlo utilizar, ¿no? En el momento adecuado. Marcela, si alguien quiere tener una asesoría personalizada, además de llamarme a mí que tengo el contacto tuyo, ¿cómo te pueden contactar a ti? LinkedIn total. Búsquenme por LinkedIn, Marcela Valencia Tello, y ahí estamos. Y bueno, me mandan un mensaje por el interno y ya ahí podemos charlar. Ojalá nos podamos conectar también con tu red, que me interesa mucho poder conectar con toda la gente que te sigue. Y por supuesto, también muchas veces, yo, Ciro, insisto, no todo es negocio en la vida. Uno también tiene que saber ayudar a las personas. El que lo necesite y yo vea que también tiene ganas, tiene empuje y quiere hacer las cosas diferentes, qué rico poderlos apoyar. Yo he ayudado a un montón de emprendedores, a un montón de innovadores, a gente que ha necesitado una mano, así sea una llamada de 10 minutos de estoy trabado, no sé qué hacer con este tema, no sé cómo salir de este embrollo. Ahí poder también pivotear ideas, al menos, o escucharlos también es súper interesante. Y en todo lo que yo pueda ayudar, yo siempre estoy ahí haciendo lo mejor que puedo. Lo sé porque desde que te conocí trabajando en las aceleradoras, vi ese estilo, es tu ADN. Y por eso estoy seguro que lo que estás diciendo es genuino, porque ya he tenido la oportunidad de hablar en privado contigo algunos temas y veo que tu interés es genuino, pero además es una PR. Entonces, pues obviamente ella sabe que ese es el activo que seguramente más valora, y es tener relaciones de valor con tantas personas como los que nos escuchan. Y qué bueno que ha estado tu LinkedIn, definitivamente recomendadísima que hagan contacto contigo. ¿Cómo la pasaste? No, feliz, yo me quedaría acá horas contigo hablando.
pero tengo un crío que atender. Así que, pero una dicha, Ciro, siempre es súper rico hablar contigo. Yo quisiera poder inclusive sacar más tiempo para conversar contigo de muchas más cosas. Me interesa mucho el tema, tú sabes, el mundo de los negocios. A mí todo el mundo me pelea porque me dice usted debería ser comercial y yo no quiero dedicarme a ser comercial, pero hay muchos temas que uno sí necesita y sí aprende a través de herramientas de negociación, a través de herramientas de comunicación, que son muy útiles a la hora de conectar con las personas. Y ojalá esto que hemos comentado contigo hoy sea de interés y que las personas se queden con algunas prácticas o algunas ideas que les permitan explotar todo ese potencial que tienen dentro, porque todos somos seres comunicativos por naturaleza y podemos llegar a alcanzar nuestros objetivos cuando... Genial, yo le agradezco muchísimo a todos ustedes que quieran seguir mandándonos preguntas. Me atrevo a pensar que se me quedaron más de 50 preguntas sin exagerar de lo que podríamos hacer una experta en relaciones públicas. Por ejemplo, me encantaría entender cuál ha sido el mejor pitch que ella ha escuchado en una aceleradora o en un Ventures Capital, porque pues personas como ella que viven de eso nos podrían compartir. Pero bueno, el tiempo se agotó. Tendremos la oportunidad de estar con Marcela en algún otro momento. De lo contrario, contáctenla porque sí que es una persona que les puede generar mucho valor a todos ustedes, a sus emprendimientos o, como no, a su carrera profesional y personal. Para mí ha sido un gusto, un lunes más. Espero estén disfrutando estos capítulos de Change TV y si lo ven en diferido por YouTube, por Facebook o claramente por Spotify, espero sigamos en contacto por esos medios. Chao, chao, cuídense mucho todos. Sí, gracias. Ay, Marce. Sorry. No te preocupes, Marce, qué rico que hayas estado acá, que hayas aceptado la invitación y bueno, esperemos que Matías también sea un gran relacionista público como es la mamá. Cuídate mucho. Gracias, un abrazo grande y disculpa este internet. Un abrazo y seguimos conversando. Cuídate mucho. Chao, chao a todos. Bye, bye.